Quieres saber la verdad que nadie se atreve a decir. Estás atrapado. Y lo peor no es eso. Lo peor es que lo sabes. Sabes que te ahogas en el intento de controlar lo incontrolable, que te consumes persiguiendo sombras que se escapan entre los dedos. Intentas dominar a los demás, tu futuro, tus emociones, como si pudieras detener un río con las manos. Pero el río sigue, imparable, y tú te hundes más profundo en la ansiedad, en la frustración, en un vacío que no se llena. La ilusión del control es una prisión sin barrotes visibles, y mientras más fuerzas pones para escapar, más te hundes en ella. La sombra que habita en ti se alimenta de tu resistencia, de tu miedo a soltar, porque sabe que la verdadera libertad solo nace cuando te rindes a lo que nunca podrás poseer. Así que si sientes que este mensaje es para ti, suscríbete, deja tu like y quédate conmigo, porque lo que vas a escuchar puede romperte por dentro, pero te va a reconstruir más fuerte. Ahora sí, empecemos. Crees que si agarras con fuerza, si planeas cada paso, si fuerzas cada resultado, vas a evitar caer. Pero lo único que consigues es convertirte en prisionero de tus propias expectativas, de esos juicios que nunca se apagan y de una ilusión cruel, la del control absoluto. ¿No ves que esa lucha te consume desde adentro? Que la batalla más feroz no es contra el mundo, sino contra ti mismo. Intentas llenar un vacío con reglas, con cadenas, con la esperanza de que si haces todo perfecto, entonces todo encajará. Pero ese encaje nunca llega, porque estás sosteniendo algo que jamás fue tuyo para sostener. Mientras más fuerzas pones, más te hundes en ese sufrimiento silencioso. No hay gritos, no hay lágrimas visibles, solo ese desgaste constante que destruye la paz y entierra la alegría bajo montañas de miedo y ansiedad. Cada vez que intentas controlar, no estás ganando libertad. Estás perdiendo pedazos de ti mismo sin darte cuenta. Porque controlar no es más que miedo disfrazado de poder, una coraza frágil que usas para esconder lo que realmente sientes. Miedo a la incertidumbre, miedo a ser vulnerable, miedo a soltar el control y enfrentarte a ese caos interno que temes que te destruya. Pero el caos no es tu enemigo, es la esencia misma de la vida. Un flujo salvaje y libre que no puedes detener ni encerrar en jaulas de seguridad. Cuanto más intentas forzar las cosas, más te alejas de tu centro, más te hundes en la ansiedad de querer dominar lo que jamás estuvo en tus manos. La necesidad de controlar es la señal de que te niegas a aceptar la imperfección, la incertidumbre, la verdad profunda de que la vida es incierta y que la única constante es el cambio. Mientras luchas contra eso, desgastas tu alma, te vuelves prisionero de tus propias cadenas invisibles y olvidas que soltar no es rendirse, sino renacer. La ansiedad, la frustración, el peso constante, todo eso es el precio que pagas por querer controlar lo incontrolable. Vives en un estado de alerta perpetua, como si cada paso dependiera de que tú domines el mundo a tu alrededor. Pero en realidad, estás dominado por tus propias expectativas, por ese diálogo interno que nunca se apaga, que te dice que si no haces todo perfecto, si no anticipas cada movimiento, entonces todo se caerá. Sin darte cuenta, te conviertes en un prisionero de esa ilusión, encerrado en una celda que tú mismo construiste con las paredes del miedo y la exigencia. No hay espacio para la calma, para la aceptación, solo un constante forcejeo con la realidad que se niega a plegarse a tus deseos. Tu mente es una maestra del engaño. Fabrica la ilusión del control con la misma destreza con la que un ilusionista distrae al público. Crees que si fuerzas las cosas, si planificas, si buscas certezas, estarás a salvo.
Pero lo que realmente ocurre es todo lo contrario. La ley del esfuerzo invertido te atrapa sin que lo notes. Mientras más fuerzas, más bloqueas. Mientras más quieres controlar, más te pierdes. Esta obsesión por tener todo bajo control no nace de la fortaleza, sino de una necesidad desesperada de validación. Quieres que los demás te aprueben, que las circunstancias sean predecibles, que la vida sea justa. Pero ese afán solo genera más ansiedad, desconexión y desgaste. Estás enredado en una red invisible que tú mismo tejiste con hilos de miedo y necesidad. Cada intento de controlar es como agarrar arena con las manos abiertas. Cuanto más aprietas, más se escapa. Y ahí radica la paradoja cruel. El esfuerzo que haces para evitar el caos es lo que en realidad te mantiene atrapado en él. La mente busca seguridad, pero olvida que la seguridad real no está en el control, sino en aceptar la incertidumbre sin dejar que ésta te paralice. Preocuparte demasiado, intentar agradar a todos, vivir reaccionando en lugar de decidir, creer que puedes garantizar resultados perfectos, luchar contra lo inevitable. Estos no son solo errores. Son trampas que te roban la libertad emocional sin que te des cuenta. Cada vez que te aferras a la necesidad de control, te desconectas de ti mismo. Te conviertes en un esclavo de las expectativas ajenas, de tus propias exigencias, de un ciclo infinito de insatisfacción. Buscas aprobación como si fuera oxígeno, pero nunca alcanza para llenar el vacío que llevas dentro. Reaccionar a todo te desgasta. La vida no espera tu permiso para cambiar y sin embargo te consumes intentando que todo sea justo, predecible, bajo control. Querer garantizar resultados es un espejismo que te paraliza, porque en esa lucha olvidas lo esencial. La aceptación de que hay cosas que no dependen de ti. Cada intento de luchar contra lo que no puedes controlar es un golpe contra ti mismo. Es desgastar tu energía en un juego que siempre pierdes, alejándote más de la paz y acercándote a la ansiedad. Los errores que te roban la libertad emocional no son obvios, pero son letales. Es obsesionarte con lo que otros piensan, viviendo preso de la aprobación ajena, como si tu valor dependiera de un me gusta o una sonrisa. Es gastar tu energía intentando complacer a todos, sacrificando tu verdad por miedo a la soledad o al rechazo. Es reaccionar sin filtro, dejando que cada comentario, cada situación te desarme y dicte tu estado. Es pensar que si haces todo perfecto, controlas el destino, cuando en realidad solo estás agotando tu alma en una carrera sin fin. Creer que puedes garantizar resultados, planear hasta la última pieza, es una trampa mortal. Te ciega, te vuelve rígido, y cuando la vida rompe tu plan, el golpe es más fuerte porque no dejaste espacio para el error, para lo inesperado. Y el peor error, luchar contra lo que no puedes controlar. El pasado, las opiniones de otros, la naturaleza impredecible de la vida. Esa lucha no solo es inútil, es destructiva, te desgasta, te drena y te aleja de la paz que buscas. Esos errores te convierten en esclavo de tu ansiedad y de tus miedos. No es una cuestión de fuerza, sino de entender que la verdadera libertad nace cuando aceptas que no todo depende de ti. Sigues perdiendo libertad emocional cuando crees que el control está en cambiar a los demás, cuando intentas moldear la realidad para que encaje con tus deseos. Pero la verdad es que el mundo no está hecho para tu comodidad. Y esa lucha constante solo te arrastra hacia un vacío que se llena con frustración y agotamiento. También te pierdes cuando te castigas por fallar, cuando cada error se vuelve un golpe que hunde más tu autoestima. Esa voz interna que te juzga sin piedad, que te obliga a ser perfecto para merecer amor o respeto, es una cárcel que construiste sin darte cuenta.
Y te pierdes aún más cuando te apegas a la idea de que ser fuerte es no mostrar debilidad, que pedir ayuda es sinónimo de fracaso. Ese orgullo mal entendido te aísla, te deja solo en tu batalla interna, donde la ansiedad crece y el sufrimiento se silencia. El cambio que rompe el ciclo es simple. Deja de joder con querer controlarlo todo. Entiende que tu ansiedad no viene de afuera, sino de tu obsesión por manejar lo que no puedes. Mientras sigas aferrado, seguirás sufriendo. Aceptar que no controlas nada no es rendirte, es despertar. Montaigne tenía razón, la mayoría de tus miedos nunca pasan. Estás gastando energía en fantasmas. Rompe el ciclo enfrentando tu miedo de una vez. Suelta el control, no porque seas débil, sino porque es la única forma de ser fuerte de verdad. El poder real está en soltar, en parar de pelear contra lo inevitable. Eso es el cambio, eso es la libertad. El cambio no es gradual, no es cómodo. Es un choque brutal con la realidad que llevas evadiendo. Es mirar de frente la verdad incómoda. No tienes el control, nunca lo tuviste. Y cuanto antes lo aceptes, antes dejas de desgastarte. Suelta la necesidad absurda de que todo salga como tú quieres. Esa lucha es una jaula invisible que aprieta tu pecho y roba tu energía. En vez de eso, entrega tu lucha al río de la vida. No se trata de ser pasivo, sino de ser inteligente. Enfoca tu fuerza donde sí puedes actuar, donde sí importa. Este cambio exige honestidad brutal contigo mismo. Mirar tu miedo, tu sombra, sin disfraz ni excusas, porque ahí, en esa entrega, está la puerta. El poder no está en la cadena que aprietas con fuerza, sino en la mano que la suelta. Montaigne sabía que la mayoría de nuestros sufrimientos son fantasmas creados por nuestra mente. Y sin embargo, seguimos peleando contra ellos como locos. Cambiar es entender que esa pelea es inútil, que la verdadera batalla es interna. Soltar, aceptar, avanzar. No es un acto de debilidad, sino la mayor muestra de coraje que puedes tener. Desapegarte no es volverte frío, ni indiferente, ni desconectado del mundo. Es aprender a estar sin necesitar poseer. Es mirar sin aferrarte. Es actuar sin obsesionarte con el resultado. La primera herramienta es la entrega activa. No es resignación, es entender. Esto no depende de mí y no voy a gastar mi energía en controlar lo incontrolable. Te quitas un peso de encima y lo que antes era ansiedad se vuelve ligereza. La segunda es simple, brutal y poderosa. Observar sin reaccionar. Deja que las cosas pasen. Observa tu impulso de contestar, de defenderte, de querer controlar. Observa y no hagas nada. Lo que no alimentas se muere. La tercera, redirige el foco de lo externo hacia lo interno. Mientras sigas queriendo controlar el mundo, las personas, las opiniones, seguirás sufriendo. Pero cuando te centras en lo que tú piensas, sientes y decides, recuperas el poder real. Cuarta herramienta, practica el no esfuerzo. No todo merece tu energía. Pregúntate, ¿esto depende de mí? Si la respuesta es no, suéltalo. Si es sí, haz lo que te toca, pero sin forzar. Y la quinta, quizás la más difícil, abraza la incertidumbre. No huyas de ella. Haz las paces con no saber, con no controlar, con no garantizar nada. Porque la vida, te guste o no, es incertidumbre disfrazada de rutina. Desapegarte no te hace menos humano, te hace libre. Sabes que es realmente atractivo. Alguien que no necesita. Alguien que puede querer, pero no necesita. Que puede amar, pero no se arrastra. Que puede perder, y aún así sigue caminando con la cabeza en alto. Ese es el poder que nace del desapego. Cuando entiendes esto, algo cambia dentro de ti. Te vuelves ligero,
inaccesible al drama, ilegible para quienes solo saben manipular desde la carencia. Ya no reaccionas por miedo, por ansiedad o por vacío. Actúas porque eliges, no porque dependes. La libertad no llega cuando consigues todo lo que quieres. Llega cuando te das cuenta de que no necesitas nada de eso. Cuando dejas de mendigar validación, la gente te respeta. Cuando dejas de perseguir amor, el amor empieza a buscarte. Cuando dejas de forzar la vida empieza a fluir a tu favor. Porque el verdadero poder no está en controlar, sino en dejar de necesitar. En ser tan completo contigo mismo que todo lo demás se vuelve opcional, nunca necesario. Y ahí es donde todo empieza a encajar. Lo que es para ti llega, lo que no es desaparece, sin drama, sin pelea, sin desgaste. La libertad no es ausencia de problemas, es ausencia de cadenas internas. Es caminar ligero, sin miedo, sin urgencias, sin esa voz en la cabeza que te repite que no eres suficiente, y cuando te das cuenta de eso, entiendes que el que no necesita, domina. El que no se apega, es libre. Y el que no se importa tanto, se vuelve imparable. Si llegaste hasta aquí, quiero que lo dejes claro. Ve a los comentarios y escribe: suelto el peso que nunca fue mío. Porque eso es exactamente lo que has hecho hoy. Y si este mensaje resonó dentro de ti, suscríbete. Porque aquí no hablamos para las masas. Aquí hablamos para los que están listos para dejar de ser prisioneros de sí mismos. Nos vemos en el próximo video.